IPC, Instituto Pedagógico Campechano. Historia general de la educación en México. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual. A continuación, veremos lo que es la historia general en México, comenzando desde la prehistoria hasta la educación en 1910-1946. Es el periodo anterior a la utilización de la escritura. A lo largo de la educación en la prehistoria, el tipo de educación que recibió el hombre primitivo fue la educación espontánea o imitativa. El papel de maestro lo ejercían los grandes, que enseñaban a los más pequeños, los padres a sus hijos y los más fuertes a los demás. Los alumnos eran los niños, jóvenes, hombres y mujeres. Aún no tenían una estructura y una organización de la que era la educación, ya que aún no habían sido conquistados por los españoles. La domesticación de animales y la utilización de herramientas de metal dio inicio a la agricultura y la metalurgia, y trajeron consigo nuevos conocimientos y habilidades para ser aprendidas y enseñadas a cada generación. Las comunidades crecían cada vez más rápido. Así, había más oportunidades para que algunos de sus miembros se especializaran en una habilidad. En resumen, sus enseñanzas eran más prácticas que teóricas, o sea, aprendizaje de supervivencia. La educación en los antiguos mexicanos. A principios de la prehistoria no existían escuelas. Ellos eran educados por sus padres u otros adultos. Las mujeres eran educadas por sus madres, quienes les enseñaban las tareas del hogar y las preparaban para el matrimonio. Los hombres eran educados por sus padres, practicaban tareas de agricultura, pesca y caza, entre otras. A través de los años, la educación fue evolucionando y se formaron las primeras escuelas. En el Calmecac, lugar de la hilera de casas, era la escuela para los hijos de los nobles. Se les enseñaba para ser sacerdotes, jueces, maestros o gobernantes, entre otras ciencias. En el Tepochcali, casa de jóvenes, educaban a los jóvenes del pueblo desde los 15 años, para servir a su comunidad y para la guerra. La Ixpachcali, casa de doncellas. Habían varias de ellas dedicadas a distintos dioses, donde las doncellas tenían que vivir en total castidad para servir a Dios. Las labores que tenían que hacer era barrer, regar el templo, hacer la comida con lo recolectado de las ofrendas tanto al ídolo como a los ministros del templo. Entraban entre los 12 y 13 años, con el cabello trasquilado, pero a partir de ahí se dejaban crecer el cabello. Las preparaban para ser mozas de penitencia. El Cuicacali, casa del canto. Se les enseñaba danza y canto, que se consideraban actividades no solo artísticas, sino también maneras elevadas de culto religioso. El canto era una vía de transmisión del conocimiento, sobre todo histórica.
También se introducía al individuo al trabajo comunal. Se distribuían a los niños desde pequeños las actividades tributarias. Los alumnos iban diariamente desde su escuela a recibir instrucciones de canto y danza. Prueba del anterior es que entre 1526 y 1527 se fundaron dos tipos de colegio, uno para transformar a los hijos de la nobleza indígena en caballeros de la nobleza novohispana y otro para que los hijos de los labradores y gente plebeya aprendieran la doctrina cristiana, las artes y los oficios, en el mismo lugar donde había funcionado el Calmecac o escuelas de los hijos de los principales mexicanos y de donde había partido la más feroz oposición militar contra los españoles, se fundó en 1536 el Colegio de Tlatelolco, que fue un modelo de conversión abrigado por los franciscanos. El Tlatelolco se reclutó a jóvenes de las distinguidas familias de los tiempos precoloniales y se formaron a los primeros religiosos cristianos indígenas, imponiéndoles una rigurosa disciplina. Los colegios de la Nueva España formaban parte del proyecto humanista de convertir a los indígenas al cristianismo y estas actividades contribuyeron a la conservación de la paz y la tranquilidad del reino. Los frailes destinaron un tiempo y un local al lado de la iglesia para iniciar a los niños en la doctrina cristiana. Además les enseñaban a leer, escribir, cantar, tocar instrumentos musicales, ayudar a la misa y atender la sacristía. Los colegios marcaron enfáticamente la división para atender a los hijos de los conquistadores y a los hijos de los conquistados, pero además en los últimos existió la separación para educar a los hijos de los pudientes y a los de los indigentes. La educación en el México independiente. En 1820 se funda la Compañía Lancasteriana. Sus fundadores fueron el doctor Manuel Codornio, licenciado Agustín Buenrostro, el coronel Eulogio Villarrutis, Manuel Fernández Aguado y Eduardo Turreus de Linieres. En 1823 se funda la Segunda Compañía Lancasteriana en el convento de los Betlemitas con el nombre de Filantropía. Surge en este mismo año la primera escuela normal lancasteriana. Lucas Alamán pregonaba que sin instrucción no podía haber libertad y que la base de la igualdad política y social era la enseñanza elemental. Para el año de 1824, el doctor José María Luis Mora se declara a favor de una nueva orientación pedagógica y la nacionalización de la escuela. La Constitución de 1824, en su artículo 50, fracción 1, dispone en materia de educación lo siguiente: promover la ilustración asegurando, por tiempo limitado, derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras. Para 1825, Fray Matías de Córdoba crea el nuevo método de enseñanza primaria. En 1828 se establece la creación de 6 instituciones de estudios superiores. Se declara la libertad de enseñanza. Se crea la Escuela Normal de Profesores. Para 1833 se suprime la Universidad de México. Se establece una Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación. El 24 de octubre fue expedido el primer decreto para la creación de la Biblioteca Nacional. Para 1836 queda constituido el Colegio Militar y en 1837 se establecen guarderías infantiles para la atención de niños menores de 4 años. En 1840 se crea la Sociedad Literaria El Ateneo. Para el año 1851, don Manuel López Cotilla funda en Jalisco una escuela normal para profesores. Ese mismo año, Felipe Sánchez Solís infundió nueva vida al Instituto Científico y Literario de Toluca. Para 1854, Manuel Baranda, en su 10º ensayo educativo, da impulso a la instrucción pública, en la cual dice que se debe uniformar
y hacer efectiva su mejora y progresivos y firmes sus adelantos. Para 1856 se establece la secundaria para niñas. Este mismo año se expide el Estatuto Orgánico Provisional que señala el principio de la libertad de enseñanza, principio que orienta la política educativa de Valentín Gómez Farías. En 1857 se establece el artículo 3 en la Constitución de dicho año. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio. Con esto terminamos la historia de la educación en el México independiente. La educación durante el Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de la historia de México entre 1876 y 1911, durante el cual el poder en México estuvo bajo control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz. ¿Cuáles fueron las influencias educativas? Las influencias educativas del momento estuvieron a cargo de Pestalozzi, Froebel y Herbert, entre otros pedagogos. Pestalozzi conceptualizó la educación con un enfoque netamente social. El objeto de la educación es preparar a los hombres para lo que deben ser en sociedad. ¿Cuáles fueron las políticas educativas? Durante el Porfiriato, la educación recibió un mayor impulso y se aprobaron las siguientes disposiciones. En 1867 se promulgó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria. Se excluía el plan de estudios, toda enseñanza religiosa y contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destacaba la creación, bajo los principios del positivismo de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual habría de sentar las bases de la educación profesional. En 1881, una de las políticas educativas fue la apertura de escuelas normales para instruir a los maestros y a partir de ahí expandir una educación primaria moderna, basada en una historia de México desde el punto de vista liberal, que chocaba con la realidad política vivida. La educación preparatoria se fortaleció con la Escuela Nacional Preparatoria y 33 escuelas en los estados. Se crearon sociedades científicas y literarias que se encargaron de la nueva educación superior. Joaquín Baranda, ministro de Justicia e Instrucción, convocó a 2 congresos en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades. Los resultados de estos congresos contribuyeron a definir un nuevo proyecto gubernamental de educación pública que se consolidó con la promulgación de la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Uno de los personajes que más influyó para mejorar la educación en México fue el escritor, novelista e historiador yucateco Justo Sierra O'Reilly. Estas son algunas de sus aportaciones en materia de educación. Siendo diputado, lanzó un proyecto que daba a la primaria el carácter de obligatoria que fue aprobado en 1881. Instituyó la enseñanza obligatoria de los trabajos manuales. Implantó el uso del libro de texto basado con la ideología del contenido científico en la educación. Impulsó a las escuelas de adultos. Impulsó la fundación de las escuelas para niños deficientes. Fundó la reconocidísima Universidad Autónoma de México. El debate por el petróleo en México ocurrió entre 1910 y 1946. Estuvo relacionado directamente con varios acontecimientos, que serían a saber la situación del régimen porfirista al iniciar la Revolución Mexicana, y a partir de entonces la implementación de series de medios económicos que repercutieron en la actividad de la explotación del petróleo. Su
Sumado a esto, se debe considerar la nueva tecnología de combustión interna de los vehículos basados en el petróleo y sus derivados. El conflicto bélico mundial estalló por la confrontación imperialista en dos ocasiones, 1914 a 1918 y de 1939 a 1945. Este periodo se dan diversos acontecimientos. En 1910, tras el fraude electoral de Díaz y de la derrota de Madero, este crea el Plan de San Marcos. En 1911 renuncia Díaz, quedando como presidente Madero, cumpliéndose así el objetivo de iniciar la revolución. El tomar Madero la presidencia se da inicio a una nueva época revolucionaria. En 1913, asesinato de Madero y Pinochet. Inicia la segunda época armada de la revolución. En 1914, invasión del puerto de Veracruz por obligar a Huerta a dejar el poder. En 1915, primera ley agropecuaria. En 1917, inicia la Constitución de dicho año. Fue mezcla de ideas de justicia de la revolución y de anhelos de la libertad de la Constitución liberal. En 1919 fue la muerte de Morelos y se crea el Plan de Agua Prieta por Obregón. Muerte de Carranza en 1920. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los acontecimientos del conflicto se remontan a la situación de México bajo el porfiriato desde 1956. El general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera directa. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política.